Del Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios una vez más aquí. Estamos reunidos, hermanos, para estar mirando lo que nos dicen las Escrituras acerca de un tema que les he sentido compartir en este día. Y se encuentra lo que vamos a leer en el Segunda de Reyes, en el capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. Gloria a Dios. Y vamos a leer del verso 9 al 14. Segunda de Reyes, capítulo 2, del 9 al 14. ¿Lo tenemos? Bueno, si usted lo encontró y puede hacerlo, puede ponerse de pie y vamos a dar lectura todos juntos este pasaje. Segunda de Reyes, repito, capítulo 2, el verso 9 en adelante. Y dice así: Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Amén y amén. Gloria a Dios. Voy a pedir al hermano Harold que nos dirija en una oración, por favor. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, el enfoque que quiero tomar para compartir en esta hora es el asunto de tener claridad en lo que ¿qué espíritu? ¿Sí? Fue el que recibió Eliseo cuando las Escrituras nos muestran que él había pedido una doble porción del espíritu que estaba en Elías. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque queremos deshacer la falsa enseñanza que se da en ciertos círculos hoy en día acerca de la transferencia de alma o almática o transferencia de espíritus. Lamentablemente, por desconocimiento de muchos creyentes, este tipo de falsa enseñanza haya cabida, ¿verdad?, en la mente y en los corazones de hermanos que, por no profundizar o investigar en las Escrituras, caen en un enredo, en una falsedad, en algo que la Biblia no enseña realmente. Muchos toman este pasaje que acabamos de leer tratando de explicar de que en realidad era el espíritu de Elías. Recordemos que las Escrituras nos muestran de que el ser humano es tripartito. Si usted busca en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23, nos muestra que debemos de guardar irreprensible todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí vemos que el apóstol Pablo identifica claramente cómo está compuesto el ser humano, cómo estamos hechos, diseñados por Dios. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea que nosotros tenemos un espíritu humano,
tenemos un alma humana y tenemos un cuerpo que es lo que ven nuestros ojos. Pero estos elementos que no se pueden ver a simple vista, como es el alma y el espíritu, están dentro nuestro. Nuestra verdadera identidad no es lo que vemos con nuestros ojos físicos, sino que nuestra verdadera identidad radica en nuestro espíritu. O sea que somos espíritus con un cuerpo. Amén. O sea, eso es el hombre, eso somos todos nosotros. Hay quienes no creen en estas cosas, algunas sectas, como la secta de los Testigos de Jehová, o también los adventistas del séptimo día, no creen que el hombre esté compuesto de un espíritu y un alma. Ellos niegan la existencia del alma. Creen que al morir alguien, entonces el alma deja de existir automáticamente y no hay otra cosa para ellos que esperar el día del juicio para que ese cuerpo resucite y ahí sea enjuiciado. Pero ellos no creen en la parábola, por ejemplo, que el Señor Jesús enseñó acerca de Lázaro, el mendigo, y el hombre rico. ¿Recuerdan cuál fue el final de cada uno de ellos? El rico fue al Hades, a un lugar de tormento, y Lázaro, el mendigo, fue al Hades también, pero un lugar de bendición, que identificado en la Escritura como el seno de Abraham. Así que fue, y digo, ¿qué fue el cuerpo? No, fue el alma que tenía sentimientos, tenía memoria. Si usted lee ese pasaje de esta parábola, entonces usted va a darse cuenta de que estamos compuestos realmente de un alma y un espíritu. Habría que profundizar más en esto porque hay muchísimos pasajes bíblicos, textos bíblicos que enseñan acerca de la existencia de un alma en el ser humano, acerca de la existencia del espíritu humano. Pero ahora, teniendo conocimiento de estos, algunos se han desviado en sus enseñanzas, intentando, ¿verdad?, en ciertos círculos carismáticos o también de estos llamados apóstoles, que yo digo falsos apóstoles, que tratando, ¿verdad?, de diferenciarse de los demás o tratando de influir de una manera superlativa en la mente y en los corazones de sus seguidores, intentan hacer creer de que ellos trascienden más allá de su cuerpo de una manera almática y que sus seguidores están en la capacidad de recibir su propia alma o su propio espíritu humano y de esa manera continuar la labor que le ha sido encomendada a ellos, según ellos entienden o creen, de parte de Dios. Pero eso es falso, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque se toman de este pasaje diciendo de que en realidad lo que reposó sobre Eliseo era el espíritu de Elías, el hombre, el profeta de Dios. Cuando nosotros por las Escrituras vamos a estar analizando ahora este pasaje, vamos a comprender de que realmente el espíritu del hombre no puede trascender, no puede salirse de un cuerpo, porque si no, ese cuerpo ya queda, queda muerto. La Biblia nos dice que el cuerpo sin espíritu es la muerte. Entonces, vamos a ir analizando esto, porque el riesgo está en que si uno cree en este tipo de patraña, ¿verdad?, para seducir, engañar, manipular a las personas, entonces va a caer en un montón de errores más y le va a dar cabida también no solamente a estos círculos cristianos falsos, vamos a llamar, sino también a muchas manipulaciones por parte de los ocultistas, de brujos, hechiceros, que intentan controlar a las personas para poder de esa manera obtener lucro de parte de ellos, o sea, obtener dinero, obtener fama, obtener poder sobre las personas. Ese ha sido el intento de la brujería, de controlar a las personas, desde que se tiene uso de razón acerca de las prácticas de las ciencias ocultas, por ejemplo, que uno de los propósitos de estas prácticas oscuras es controlar a las demás personas y de esa manera obtener poder sobre esas personas.
Y controlar la vida de las personas significa de que tiene que haber un poder sobrenatural, ¿verdad?, actuando sobre ellos, y ellos creen que entonces el espíritu de ellos puede trascender y controlar a las demás personas. Acá vemos que el deseo que tenía Eliseo, lo vamos a estar leyendo nuevamente, tenía un deseo, sabía que Dios iba a quitar a su Señor, porque Eliseo era un discípulo de Elías, el profeta, y sabía que en ese día se lo iba a llevar el Señor, ¿verdad?, a su maestro, a su guía espiritual, al profeta Elías. Entonces, muchos de los hijos de los profetas le habían dicho, en el verso, vamos a leerlo, en el verso 5, por ejemplo, que se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió: sí, lo sé, callad. O sea, estaba en el conocimiento de Eliseo que eso iba a suceder, que en ese día Dios se iba a llevar a Eliseo. Todavía él no conocía la manera en que se lo iba a llevar, pero tenía un profundo deseo de tener Eliseo lo que tenía el profeta Elías. ¿Y qué era lo que tenía el profeta Elías? El profeta Elías tenía la unción del Espíritu de Dios. Amén. Y tener la unción del Espíritu de Dios es lo mejor, lo más maravilloso que un ser humano puede tener. Cuando tenemos la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, en nuestras vidas, lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque es la unción del Espíritu Santo la que llevaba, por ejemplo, a Elías a hacer los milagros, ¿verdad?, que encontramos registrados en las Escrituras. No era una capacidad individual del profeta la que operaba milagros o las maravillas que hacía, sino que era la unción del Espíritu de Dios obrando sobre él. Todos nosotros tenemos esa posibilidad también de gozar con la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros. Ya hemos hablado de la importancia que tiene, especialmente en las reuniones de oración donde hablamos de estos temas, la importancia que tiene gozar de la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, de saber de que sobre nosotros está el Espíritu de Dios, entendiendo también que no se limita a estar sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo, sino, como ya hemos explicado, el Espíritu Santo, una vez que hemos recibido a Cristo, lo hemos recibido en nuestros corazones. Habita el Espíritu Santo dentro nuestro, está reposando sobre nosotros, y también el Espíritu Santo va caminando junto a nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor por esta maravilla, por esta bendición? Amén. Gloria a Dios. Esto es importante porque es privilegio de la iglesia gozar de esta múltiple manifestación del Espíritu de Dios sobre la vida de la iglesia. O sea, la iglesia no es un club social ni una organización más. La iglesia es un organismo vivo, integrado, ¿verdad?, por los hijas e hijos de Dios que ahora gozan de la presencia de Dios en su interior, que gozan de una naturaleza nueva, de un corazón nuevo y espíritu nuevo dentro de ellos. Es el Espíritu de Dios que ahora habita nuestros corazones. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Pero tenemos que entender cómo actúa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en la antigüedad, una vez más lo voy a decir y lo tengo que repetir para que quede eso bien sembrado en nuestras mentes, en nuestros corazones, de que en el antiguo pacto o en la dispensación de la ley, o antes de lo que vino a hacer Jesús al salvarnos, muriendo en una cruz y resucitando de entre los muertos, antes de eso, el Espíritu Santo no habitaba en el corazón de los hombres. La Biblia nos dice que había una necesidad de que el Espíritu de Dios habitara un lugar que sería construido por los hombres. De ahí que se dio origen, ¿verdad?, el tabernáculo en primer lugar. En el antiguo pacto vemos cómo Moisés, ¿verdad?, recibe instrucciones para construir un tabernáculo, o sea, una casa para Dios aquí en la tierra.
Un tabernáculo era una tienda movible porque ellos estaban en el desierto y ahí es donde Moisés recibe la revelación de Dios para construirle casa, un lugar donde el Espíritu de Dios iba a estar allí presente y habitando en ese lugar, en ese tabernáculo, mientras ellos se movían en el desierto. Tenía que ser una tienda movible, portable. ¿Por qué? Porque ellos estaban en continuo movimiento. Ellos no estaban localizados en un pueblo, en una ciudad, en una aldea, sino que ellos estaban en peregrinaje, estaban transitando. Y cuando se terminó ese viaje de esa peregrinación, entonces sí fue necesario ya construir un lugar fijo llamado el templo. Y precisamente el templo se construyó en la ciudad de Jerusalén. ¿Cuántos alabamos al Señor por ese templo? Pero eso era en el antiguo pacto. Tanto el tabernáculo como el templo, entonces, eran lugares donde Dios se manifestaba, donde era la habitación de Dios. Pero una vez que Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, en otras palabras, a todos nosotros, Él vino no solamente para salvarnos, sino para proveer al Espíritu de Dios de una habitación, de una morada aquí en la tierra. Ya no un lugar físico como el tabernáculo o el templo, sino de un edificio no hecho de manos de hombres, algo que Dios mismo ha edificado. Recuerde que el tabernáculo era edificado por Moisés y el pueblo de Israel, y el templo lo mismo, era un edificio, una construcción humana, ¿verdad? Pero ahora, entonces, el propósito de Dios al enviar a su Hijo no era solamente, repito, salvar a los perdidos, ¿verdad? Y salvarlos para que tengan vida eterna, sino para lograr una habitación para el Espíritu Santo aquí en la tierra. Y esa habitación hoy en día somos cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por eso? Así que la iglesia es algo más que un lugar. Este lugar donde estamos reunidos nosotros es el lugar de reunión de la iglesia. Esto no es la iglesia en sí, estas paredes, este edificio o el lugar donde los cristianos se reúnen, no es en sí la habitación de Dios. La habitación de Dios somos cada uno de nosotros. Amén. Tenemos que tener claro esto. Y el Espíritu Santo habita nuestro espíritu humano, como hablamos al comienzo, que somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces, el Espíritu de Dios allí está íntimamente ligado a nuestro espíritu, porque la única manera en que el Espíritu Santo puede estar ligada o ligado, ¿verdad?, a la naturaleza humana, en este caso, que lo que consistimos todos nosotros, es a través de espíritu. Un espíritu no se puede asociar con otro espíritu, no se puede asociar con otra cosa que no sea otro espíritu. ¿Me expliqué? Amén. Amén. Entonces, el tema es que cuando hablamos de cuestiones espirituales tenemos que referirnos a que el Espíritu Santo, si mora en un lugar, lo va a hacer en nuestro propio espíritu, en lo más profundo de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Las funciones del alma no las vamos a explicar ahora por razón de tiempo, y el cuerpo ya lo conocemos, ¿verdad? Ya sabemos lo que necesita, cómo alimentarlo y cómo cuidarlo. Pero tenemos que entender de que la manera, ¿verdad?, de que poder crecer espiritualmente es dándole atención a nuestro espíritu humano. Amén. Y el Señor Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A qué se estaba refiriendo cuando Él dijo estas cosas? Se estaba refiriendo a que nuestro espíritu va a desarrollarse, va a alimentarse y va a crecer y va a mantenerse saludable, vigoroso, fortalecido y poderoso cuando nos alimentamos de la palabra de Dios. Amén. Por eso es tan importante para nosotros estudiar la Biblia y no caer en manos de manipuladores que abundan especialmente en nuestros días, de falsos religiosos, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos apóstoles, sí, falsos hombres y mujeres que tratan de explicar las cosas de Dios solamente con una sola intención: de controlar a las personas, de manipularlas y obtener
lucro de parte de ellos, obtener dinero, obtener fama, obtener poder sobre las personas. Lamentablemente, tenemos que decirlo, en nuestros días son días peligrosos donde todas estas cosas abundan. Pero precisamente por eso es necesaria la instrucción bíblica. Por eso es necesaria la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso es necesario venir a las reuniones. Por eso es necesario aprender. Por eso es necesario investigar. Por eso es necesario analizar. Por eso es necesario desarrollar el discernimiento espiritual, que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a nosotros a comprender muchas más cosas, y eso nos va a proteger de la mentira, nos va a proteger del engaño. Por eso es tan importante, querida hermana y hermano, que todas estas cosas las tengamos bien enfocadas, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema del espíritu que reposó sobre Eliseo, no era el espíritu humano, ¿verdad?, de Elías, sino que era el espíritu que reposaba sobre Elías. Y ese espíritu que reposaba sobre Elías, y reposó también en muchos de los patriarcas, o en todos los patriarcas del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, y también reposó en muchos de los reyes, ¿verdad?, de la antigüedad del pueblo de Dios, y reposó sobre mujeres y hombres, ¿verdad?, como Enoc, como Noé y muchos otros que encontramos en el Antiguo Testamento. Ese espíritu es el mismo espíritu que hoy en día está reposando sobre nosotros. Amén. Entonces, Dios no cambia. Dice la Biblia que en Él no hay sombra de variación. No hay ninguna posibilidad de que Dios cambie, porque Dios es eterno. Amén. Y lo que es eterno no va a cambiar. Nosotros estamos supeditados en esta vida a la temporalidad. Esto significa a vivir una vida temporal aquí en la tierra, y estamos sujetos a cambios. Por eso es que en nuestra constitución y diseño divino tenemos la posibilidad de decidir, y lamentablemente a veces decidimos mal, porque decidimos mal a consecuencia de que estamos influidos en nuestra mente por los cambios de la sociedad en la que vivimos. Y hoy en día son tiempos peligrosos lo que vivimos, porque lo que el mundo muchas veces llama como bueno, la Biblia lo identifica como malo. Y lo que el mundo dice que es malo, la Biblia lo muestra como bueno. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, haciéndose referencia al espíritu que está operando en los hijos de desobediencia, que está hablando y haciendo referencia al espíritu que está gobernando la mayor parte de la sociedad en la que estamos viviendo. Amén. Por eso nosotros tenemos que entender que si bien estamos en este mundo, la Biblia nos dice que ya no somos de este mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, como hijas e hijos de Dios, nosotros somos ciudadanos del cielo. Amén. Hace poco, ayer precisamente estuve hablando con alguien y me preguntó acerca de mi estatus aquí en esta nación, en este país, y entonces le dije, bueno, ya soy ciudadano de 4 países, ¿no? El donde nací, soy canadiense, recibí la ciudadanía americana el año pasado, pero lo más importante de todo es que soy ciudadano del reino de los cielos. Esa es la mejor y más grande ciudadanía que podemos aspirar. Lo demás es secundario, lo demás es temporal. Un día vamos a dejar esta vida y nos vamos a nuestro reino, al reino de los cielos, al reino de Dios. Vamos a estar junto al Señor, y eso es lo que realmente importa. Amén. Y eso sí va a ser de carácter eterno, ya no va a ser temporal. O sea que las cosas que nosotros a veces mal apreciamos, en el sentido que mal evaluamos, esa es la mejor palabra, mal evaluamos porque decimos que lo más importante que podemos obtener de esta vida es tal o cual cosa, tal o cual relación, tal o cual posición social. Muchas veces no nos damos cuenta que eso es temporal. Y eso que es temporal hoy está y mañana no está. Pero cuando tenemos a Dios, lo tenemos para siempre. Dios es eterno. Y si Dios ha obrado en nuestras vidas, tenemos seguridad también de vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, el espíritu que reposó sobre Eliseo es el Espíritu de Dios.
Amén. No es un espíritu humano, como algunos, torciendo la escritura y el sentido de ella, tratan de enseñar. ¿Para qué? Repito, para manipular, ¿verdad? Para decirles, mira, tú estás bajo este ministerio y entonces yo voy a influir sobre ti, voy a orar sobre ti de alguna manera muy misteriosa y particular, ¿verdad? Y entonces tú vas a recibir algo muy especial de parte mía. Y sabemos que lo único especial que recibimos de parte de Dios, nunca lo recibimos de los hombres. Si leemos 1 Corintios capítulo 11, 12 y 13, vamos a encontrar de que lo que recibimos de parte de Dios es lo más importante. Todos los dones espirituales los recibimos porque el Espíritu Santo nos los da como Él quiere. No es como el hombre quiere. Yo puedo tener el buen deseo y la buena intención de que otros reciban, ¿verdad?, dones y reciban ministerios en su vida. Pero yo no puedo decir a alguien, mira, yo creo que tú eres un pastor, eres un maestro, un evangelista, un profeta. Yo no puedo apartar profetas, ¿verdad? Ni nadie puede atreverse a hacerlo, porque esa es función de nuestro Señor Jesucristo. Y en cuanto a los dones, es función del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos queridos, no caiga en ningún engaño. Y mucho menos con aquellos que tratan de lucrar, ¿verdad?, pidiendo pactos, ofrendas, dinero para realizar un milagro a su favor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no son más que manipuladores. Sí, y si usted está viendo el video, yo quiero decirle de que se equivoca si usted está pensando, creyendo, de que de estos manipuladores puede salir algo de parte de Dios. Solo intentan lucrar con las necesidades humanas. Personas que obviamente, si tienen un hijo en la drogadicción, una hija en la prostitución, están desesperados, desesperadas, si tienen una gran aflicción, una enfermedad, una situación muy difícil que están atravesando, suelen caer en las redes que tienden estas personas manipuladoras para lucrar con esa necesidad. Me estoy explicando, hermanos. Amén. No caigamos en eso. Nosotros estamos bajo la poderosa mano del Señor. No hay nada que para Dios se vaya del control sobre nuestras vidas. O sea que Dios está controlando y está en conocimiento de todas las cosas que nos están pasando. Si somos hijas e hijos de Dios, lo que podemos estar pasando de negativo en nuestra vida está siendo conocido por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos va a guardar, es el Espíritu Santo el que nos va a proteger, es el Espíritu Santo el que nos va a levantar, es el Espíritu Santo el que nos va a infundir aliento, es el Espíritu Santo que va a sanarnos, es el Espíritu Santo que va a obrar milagros, pero nunca la pobre mano del hombre, sino la todopoderosa mano de Dios. El Espíritu Santo es el que está obrando. Amén. Así que no caiga usted en esos juegos mediáticos, ¿verdad? Porque hoy en día las redes sociales, la televisión, ¿verdad?, seducen a muchas personas que caen en ese tipo de manipulación. Envíe dinero para aquí, envíe dinero para esto, y nunca tienen claro qué hacen con ese dinero. Amén. Sencillamente son para engrosar sus bolsillos, sus cuentas bancarias, sus posesiones personales. Tengo que decirlo, lamentablemente estas cosas hay que decirlo. No me hubiese gustado decirlas, pero las tengo que decir. ¿Por qué? Porque tenemos que estar apercibidos que estos son tiempos peligrosos los que estamos viviendo. Amén. Entonces la Biblia también nos advierte que en los postreros tiempos peligrosos, habrá hombres amadores de sí mismos, falsos maestros, falsos profetas. Y el Señor también nos advierte en Mateo 24 que no le pongamos atención, que cuando ellos digan, venid, aquí está el Cristo, no le creáis. Amén. Tenemos que ser entendidos en las cosas espirituales. Amén. Gloria a Dios. O sea, tenemos que saber de que si Dios promete, Él va a cumplir, sin la necesidad de que alguien intervenga a nuestro favor. Claro que vamos a orar unos por los otros, es función de la iglesia. Venimos a los cultos de oración para orar por nuestras necesidades, pero nosotros tenemos que saber
de que principalmente no vamos a delegar todo el compromiso, ¿verdad?, de la carga de nuestras necesidades en la vida de otras personas. El primero que tiene que orar cuando está en una necesidad es uno mismo. Amén. Por eso es tan importante, querida hermana, hermano, estas cosas. El espíritu de Elías no era el espíritu humano de Elías que reposó sobre Eliseo, era el espíritu de Dios que estaba sobre Elías y ahora reposa sobre Eliseo. Gloria a Dios. ¿Qué hizo Elías antes de que esto sucediera? El verso 8 nos dice que tomando Elías su manto, el manto que usaban los profetas, era muy significativo. Recuerda que cuando Elías, eso lo puede leer usted en su casa, anterior al llamamiento que le hizo Elías a Eliseo, dice que Eliseo estaba arando con sus bueyes y su arado, ¿verdad?, labrando la tierra, y llegó por allí el profeta Elías. ¿Y qué hizo? Le arrojó el manto encima. El manto era algo muy importante que ahora no vamos a estar estudiando por razón de tiempo, pero el manto era muy significativo para los profetas y sabía Eliseo el valor del manto, porque el manto era lo que cubre al profeta, y el manto es una cobertura, no solo para cubrirlo del frío, sino también como una señal, ¿verdad?, de que sobre él reposaba el Espíritu Santo de Dios. Amén. O sea, es una señal profética de que en ese manto no había nada en particular especial, sino que lo especial estaba en la fe de Eliseo, ¿verdad?, de que en ese manto estaba mostrándosele a él y se le estaba enseñando de que el que tenía ese manto tenía la unción de Dios. Amén. Pero repito, no había sobre el manto una unción particular, especial, que se pudiera comercializar o romper un pedacito de manto y decir: aquí te vendo una cuota del poder de Dios. No, nada de eso, queridos hermanos. Es la fe que tiene cada uno en las cosas del Señor. Amén. Si usted tiene fe, va a ver la gloria de Dios. Amén. Bueno, entonces ahora nos dice aquí de que ¿qué hizo Elías? Cuando ya a su discípulo lo estaba acompañando, dice que él dobló el manto, le estaba dando una instrucción, una lección, de que si bien el manto lo cubría él también podía hacer uso del poder de Dios. Amén. Nosotros tenemos que hacer uso de los dones de Dios, de lo que Dios nos dio. Si Dios nos ha dado un don en particular, tenemos que usarlo. Si nos ha dado un talento, tenemos que usarlo. No vamos a sepultar el talento, no lo vamos a sepultar lo que Dios nos dio. Tenemos que ponerlo a trabajar. Amén. Si Dios le ha dado a usted un don para predicar, hágalo. No lo sepulte. Si Dios le ha llamado a orar por los enfermos, ore por los enfermos. Si Dios le ha dado a usted echar fuera demonios, haga ese trabajo. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a hacer la obra de Él, y la obra de Él es de carácter espiritual. Si usted y yo no sanamos a los enfermos o echamos fuera a los demonios con el poder sobrenatural de Dios, ¿quién lo va a hacer? Si no es la iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces, aquí le estaba enseñando Elías cómo tratar al manto y de qué forma usarlo. Lo dobló, dice, golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Le dio una muestra de que tenemos que usar, repito, el don que Dios nos dio. Dios reposa sobre nosotros para que nosotros hagamos algo con esa unción. No comercializamos, no vendemos la unción, no transamos con estas cosas santas, sagradas de Dios, pero sí la tenemos que usar a favor de la gente. Amén. Si Dios le ha dado a usted una palabra, hable esa palabra. Si Dios le ha dado cierto poder espiritual sobre las enfermedades, úselo, porque en la medida que usted lo use, entonces eso se va a ir desarrollando en su vida y va a ir alcanzando dimensiones mayores. Amén. Recuerde que el Señor dijo: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Si somos fieles en lo poco que Dios nos confía,
Él va a hacer que eso se aumente, que crezca, se desarrolle. Pero es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad hacer que eso suceda. Si nosotros sepultamos el don, sepultamos el talento, entonces nada va a pasar. Sencillamente nos vamos a quedar que un día el Señor me habló, me tocó, me delegó algo de parte de Él, pero ahora estoy inactivo, estoy insensible, estoy enfocado en mi propia vida, estoy enfocado en mis planes y proyectos personales, sin darme cuenta de que Dios tiene un propósito para mi vida. Amén. Dios tiene un propósito con su vida, hermano. Amén, gloria. Amén. No es sencillamente que usted viva feliz junto a su familia, formar un hogar, tener hijos, educarlos, verlos crecer. Todas esas cosas son muy buenas, por cierto, que ver a sus familiares, ¿verdad? Felices, contentos, tener un día su casa propia, tener un día ciertas comodidades, alcanzar la vejez rodeado de nietos y con salud. Todas esas cosas son muy buenas, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado lo que nos ha dado para que nosotros conozcamos que hay un propósito sobrenatural sobre nosotros, que hay un propósito más importante que nuestras propias metas, que hay una meta que Él ha diseñado que nosotros alcancemos. Amén. Descubrir eso, descubrir esa meta, ese propósito, eso es el verdadero alcance de la felicidad. Cuando nosotros alcanzamos a descubrir eso, ahí vamos a llegar a ser plenamente felices. Por eso es que usted encuentra tanta gente infeliz en la vida, que no encuentra paz, ni encuentra felicidad, contentamiento con nada. ¿Por qué? Porque no ha conocido el propósito de Dios, porque no está llevándolo a cabo. Por eso no encuentran paz, por eso no encuentran felicidad, por eso no encuentran la alegría, por eso hay insatisfacción, por eso viven lo que viven y pasan lo que pasan y siguen dando vueltas en el desierto sin encontrar el rumbo para sus vidas. Hoy es día de cambiar el rumbo para muchos, un rumbo quizás equivocado o girar en círculo en medio del desierto y tomar el rumbo que Dios ha determinado que tomemos. Y nosotros lo encontramos cuando tenemos comunión con la palabra y con el Espíritu de Dios. Amén. Elías quería enseñarle a su discípulo Eliseo cómo usar el poder de Dios. Pasaron en lo seco, y cuando hubieran pasado, Elías le dijo a Eliseo: ahora que viste esto que yo hice con cómo se abrieron las aguas del río Jordán, ahora pídeme lo que quieras. Dice: ¿qué quieres que yo haga por ti antes que yo sea quitado de ti? Y dijo Eliseo: te ruego una doble porción de tu espíritu que sea sobre mí. Y él dijo: cosa difícil has pedido. ¿Por qué difícil? Porque no estaba, ¿verdad?, en la facultad de Elías otorgar eso. Eso es solamente facultad de Dios. Amén. Pero sí, el espíritu que reposaba todavía sobre Elías lo guió a hablar estas palabras. Y dice: aunque has pedido algo difícil, entonces si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, más si no, no. O sea, mira, Eliseo, si tú me ves cuando yo sea quitado de ti, eso va a suceder. El deseo de tu corazón va a ser alcanzado. Amén. Eso significaba que hasta lo último, el profeta Eliseo tenía que caminar junto a Elías. No bastaba con la instrucción recibida cuando vio que Elías separó las aguas del Jordán. Porque muchas personas piensan que porque tienen cierto tiempo en el Evangelio, porque tienen años y porque conocen muchas cosas, entonces realmente ellos creen que ya están hechos, acabados, terminados, que ya ellos bueno, entonces sí, ya están capacitados, ¿verdad?, para hacer como a ellos creen que tienen que hacer. Sin embargo, esto que le muestra Elías a Eliseo es: tú tienes que verme cuando yo sea separado de ti. No puedes separarte,
Porque bien podría decir Eliseo en ese instante, decir, bueno, yo ya lo vi como él hizo con el manto, ya tengo la suficiente instrucción, ya tengo el conocimiento, yo lo he visto realizar muchos milagros a Eliseo. Recuerde que era su discípulo, era su ayudante. Yo he visto cómo Eliseo, conozco a Elías, he visto cómo hizo milagros, conozco cómo piensa. Y yo creo que ya tengo lo suficiente. Así que, bueno, cuando sea la necesidad, yo voy, ya no necesito seguir a Elías más. Fíjese, no vamos a entrar en ese terreno, pero ellos estaban del lado de Jericó, el lado que estaba la tierra prometida. Y entonces Elías hizo un milagro para volver a la zona del desierto. ¿Sí? Entonces, pero el plan y el propósito de Elías no era que Eliseo, su discípulo, se quedara del lado del desierto, sino que él volviese a la tierra prometida. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque el ministerio que Dios había preparado para Eliseo no estaba en el desierto. Lo mismo que el ministerio que Dios ha preparado para nosotros ya no está más en el desierto. Nuestro ministerio está en tierra de gigantes. ¿Cuántos alaban al Señor? En la tierra de Jericó, en la tierra que hay que conquistar, en la tierra que por más que sean las tribulaciones, las dificultades y los enemigos y lo poderoso que sean, sabemos que tenemos que estar donde estamos y dar batalla, dar guerra, porque Dios está con nosotros. Amén. Por eso ahora Elías hizo esto y fue del otro lado del río, pero sabiendo de que iba a haber la necesidad, que si su discípulo era fiel, se iba a enfocar, iba a encaminarse, y si estaba bajo verdaderamente la guía del Espíritu que estaba reposando sobre él, entonces él iba a volver a la tierra prometida. Cosa que así sucedió. Mire lo que dice la Escritura. Cosa difícil has pedido, lo vuelvo a repetir, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, y apartó a los dos. Hay quienes enseñan que en realidad Elías fue levantado en un carro de fuego. No lo dice eso la Biblia. El carro de fuego separó a Elías de Eliseo. Amén. Y dice, Elías subió al cielo en un carro de fuego. ¿Tiene la Biblia abierta? ¿En qué subió? En un torbellino. Amén. Por eso es muy necesario a veces que nosotros en los pequeños detalles de la Escritura nos enfoquemos, nos detengamos y analicemos. Hay mucho para hablar de esto. Yo por razón de tiempo no voy a estar ahora tocando este punto. Pero viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio Eliseo cuando en un torbellino Eliseo fue llevado. ¿Recuerdan a alguien que se fue no en un torbellino sino en la nube? El Señor Jesús, frente a alrededor de 500 testigos, en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, nos habla la Escritura que luego de hacer la promesa que esperasen en Jerusalén, la promesa del Padre, que era el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, entonces Él les dijo, estaba aún hablando y de repente se elevó el Señor y una nube le recibió. Amén. Se elevó. Ahí no dice que era un torbellino en Hechos de los Apóstoles en cuanto al Señor Jesús, pero fue algo que nosotros hoy conocemos como la levitación. Levitar es vencer la ley de gravedad y ascender. ¿Sí? Entonces se elevó. Pero eso lo hizo el Señor Jesús. Él tenía un cuerpo resucitado. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Amén. Se elevó y una nube le tomó y lo fue alejando. Y dos ángeles cerca de los discípulos, lo puede leer Hechos capítulo 1, dos ángeles que estaban allí vestidos de vestiduras blancas, entonces le dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que estáis viendo ir al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Si usted quiere saber cómo regresa Jesucristo, así regresa. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Entonces, tenemos aquí de que en un torbellino Él le ve ir a Elías. Y ese torbellino
lo lleva. Le dijo, no sabemos a qué lugar. Pero obviamente que el espíritu de Elías estaba en Elías. Así como su espíritu humano está dentro suyo ahora mismo. Amén. Diga conmigo, hay un espíritu humano dentro de mí. Ese soy yo. Amén. O sea, usted y yo, todos tenemos un espíritu humano. El profeta Elías, cuando iba en el torbellino subiendo, todavía tenía su espíritu humano dentro, porque él no había muerto. O sea, podemos entender claramente entonces que el espíritu que reposó sobre Eliseo al tomar el manto no era el espíritu humano de Elías, sino que era lo que estaba sobre Elías, que era el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque si no, Elías hubiese muerto en esa experiencia. Se hubiese separado el espíritu humano de Elías, así como se separó el espíritu del Señor Jesús en la cruz. Recuerda que dice la Biblia que en los instantes finales de la crucifixión, dice que el Señor, cuando expiró, entregó su espíritu. Jesús tenía un espíritu humano, porque era tan humano como usted y como nosotros, como todos. Amén. Entonces, cuando Jesús expiró, salió su espíritu de él y volvió a Dios quien lo dio. Y así ha de volver también si nos toca a nosotros morir. Amén. Muchos falsos profetas han dicho que no verían la muerte y que ellos iban a gozar del arrebatamiento, ¿verdad? Y bueno, yo quiero decirle que muchos de los que dijeron eso en el pasado ya están muertos. Falsos profetas. Amén. 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 Así que si usted escucha o ve algún video de alguno de esos falsos profetas que dicen, Dios me habló y Dios me mostró a mí que no voy a ver la muerte y que voy a estar hasta el día del regreso del Señor Jesús. Y bueno, y usted ya sabe que esa persona ya falleció, entonces usted tiene que entender que está frente a la declaración de una falsa profecía. Amén. Porque lo que dice un verdadero profeta de Dios se cumple. Si no se cumple, entonces nos da muestra de que no era un profeta de Dios. Amén. Entonces, por eso es tan importante entender, porque si usted empieza a discernir la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, usted se va a dar cuenta muy fácilmente del engaño, de cualquier tipo de engaño religioso. Amén. Bueno, ahora entendemos nosotros de que el espíritu de Elías estaba en su cuerpo. Él no murió en el torbellino, él siguió, se fue, desapareció. No sabemos a dónde Dios le llevó, ¿sí? Pero su espíritu siguió en él. ¿Y qué fue lo que recibió entonces Eliseo? Y dice la Escritura que nunca más le vio, y tomando sus vestidos, Eliseo los rompió en dos partes. ¿Qué vestidos? Porque también acá hay falsa enseñanza también. Muchos dicen que eran los vestidos de Elías, que se cayeron también. No, Dios no lleva desnudo a nadie al cielo. Eran los propios vestidos de Eliseo. Era una señal de que ya ahora él se despojaba de sí mismo y se despojaba de todo lo que significaba para él algo que le llevara a sentir una propia seguridad. Usted sabe que la vestimenta que tiene usted puesta ahora encima de su cuerpo, a usted le da una seguridad, ¿sí o no? Porque su cuerpo es muy valioso para usted. Amén. Nuestro cuerpo es muy valioso, por eso es que nosotros no tenemos que exponer nuestro cuerpo, porque es de mucho valor. Amén. Las damas no deben de exponer su cuerpo. Cuando una mujer expone su cuerpo, está mostrando un espíritu sensual. Amén. Y también los hombres.
Están exponiendo su cuerpo. No es el Espíritu de Dios que les lleva a hacer ese tipo de cosas. Es otro espíritu. Amén. Por eso Dios nos ha provisto de vestimenta. Dios nunca quiso que el hombre estuviese desnudo. Alguien un día me dijo, pero en el huerto del Edén, ahí estaban desnudos. Lo que pasa es que no había pecado en ellos, no había maldad, entonces ellos se podían ver desnudos. Yo no creo que estuvieran desnudos. Yo creo que en el huerto del Edén había una vestidura espiritual sobre ellos. Era la gloria de Dios que los cubría. Y cuando pecaron, se sintieron desnudos porque la gloria de Dios se fue de ellos. Pero el propósito de Dios nunca es la desnudez de nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque somos seres especiales en la creación divina. Los animalitos no tienen espíritu, pero los seres humanos sí. Los animales son cuerpo y alma, pero nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Por eso nuestros cuerpos tienen que estar vestidos. Amén. No haga mucho esfuerzo vistiendo a su gatito o su perrito. Por razón del clima, se puede entender. Ellos ya tienen una vestimenta provista por Dios. Amén. Pero sí nosotros tenemos que preocuparnos cómo nos vestimos. Amén. Tenemos que preocuparnos y darle valor a lo que somos. Somos hijas e hijos de Dios. Amén. Y las hijas y los hijos de Dios no se pueden vestir de cualquier manera. Deben de valorar como Dios los ha hecho y cuidar ese tesoro. Amén. Alguien ha ilustrado esto de esta manera, no sé por qué me detengo aquí, pero vamos a suponer de que en su país, de donde usted viene, hay oro escondidos en las montañas, plata, uranio, metales preciosos. Hay gemas, diamantes. Usted vio que todos estos metales preciosos no se patean por la calle, no están expuestos, ¿verdad? ¿Se encuentra usted con un pedazo de oro por ahí por la calle? En un campo. ¿Qué tiene que hacer la gente para obtener estos metales preciosos? Tiene que cavar, buscar, hacer un esfuerzo. Muchas veces extraordinario. Hasta el petróleo cuesta mucho trabajo sacarlo de la profundidad. Tiene que haber un esfuerzo. Está oculto porque es valioso. El barro, usted lo encuentra en todos lados. La tierra, la pizza. Usted no anda coleccionando tierra, ¿verdad? Ni tampoco piedras vulgares. No se llenan los bolsillos de piedrita. Usted ya no es un niño. ¿Sí? Usted ahora no va a intentar llevar piedras en su bolsillo. Usted va a intentar tener algo valioso en su bolsillo. Y lo que es valioso siempre está oculto de la vista de los hombres. Me estoy dando a entender, hermano. ¿Qué hace una nación para que esos recursos estén a disponibilidad de ese país? Viene una compañía, ¿sí? Hace un contrato con el gobierno y dice, ok, yo voy a invertir tanto dinero, voy a hacer tanto esfuerzo, voy a contratar a tanta gente aquí para trabajar, para extraer ese oro, para extraer ese metal precioso, para extraer eso tan valioso del seno de la tierra. Voy a hacer un gran esfuerzo.
por tanto tiempo me comprometo a invertir tanto dinero, dar tanto trabajo a tanta gente, que entonces a esta nación, a este país, le va a convenir este arreglo. Eso es lo que ocurre. Y bueno, lo mismo debe de ocurrir con nuestros cuerpos. Debe de haber un contrato para que nuestro cuerpo sea accesible a otra persona. Dios estableció el matrimonio, ¿sí? Y hay un compromiso y hay una responsabilidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Para que el hombre pueda disfrutar del cuerpo de su esposa y viceversa. Amén. Pero hay algo firmado, hay un compromiso, hay un esfuerzo, hay un contrato. Amén. Porque eso es valioso, no es cualquier cosa. Pero lamentablemente la sociedad en la que vivimos, ellos mismos están desvalorizando el valor de la mujer o el valor del hombre. Porque están influyendo: vive como quieras, vístete como se te da la gana. Y si muestra tu cuerpo, muestra los atributos de los que Dios mismo te ha dado. ¿No escuchó decir eso alguna vez? Sin embargo, las personas sensatas, las personas de Dios, valorizan su cuerpo. Amén. Y saben que es un tesoro que tienen de parte de Dios. Por eso lo cuidan. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces aquí vemos que Elías rompe ahora sus vestiduras, sus propias vestiduras, dando una señal profética de que ya él no confiaba ni en sus propias vestiduras, porque ahora él confiaba lo que estaba sobre Elías, que era en el manto que había recogido. El manto le sirvió de vestidura. Claro que después él consiguió sus propias vestiduras, pero en ese instante profético, en ese momento glorioso, él toma el manto, pero él rompió sus vestiduras, cortando toda dependencia con todo lo que él confiaba en su vida. Amén. Yo estoy seguro que nadie quiere salir desnudo de aquí hoy, ¿no? Usted se siente mal. ¿Cuántas veces vamos al médico y le dice: sáquese los pantalones? Lo tengo que revisar. Y más, sáquese más. ¿No le ha pasado? Bueno, eso es una necesidad imperiosa, porque el médico necesita ver, ¿verdad?, su condición física. Tiene que hacer un análisis, un test. Eso es necesario. No estamos hablando de ese extremo. Estamos hablando de que tenemos que aprender a cuidar nuestros cuerpos. Amén. ¿Cómo? Cubriéndolos. La cobertura siempre es muy especial, muy particular. Podemos hablar muchísimo de cobertura de Dios en las Escrituras. El manto que tomó Eliseo, que era el manto de Elías, era la cobertura que ahora estaba sobre él, que representaba o simbolizaba el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Una doble porción del Espíritu que está sobre ti. Yo quiero, Elías. No es que la Biblia nos dice que el Espíritu Santo se da sin medida. Amén. El Espíritu Santo no se puede partir, no se puede decir. Lo que estaba intentando, lo que estaba diciendo ahí Eliseo: yo quiero una trascendencia, porque yo sé que Dios tiene más para mí. Una trascendencia aún mayor la que tú tuviste, porque yo soy una extensión tuya en el ministerio, Elías. Y de hecho que Elías realizó muchos más milagros que Eliseo en su ministerio. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y lo que el Señor nos propone a nosotros es algo semejante. El Señor nos ha dejado su manto, que es el Espíritu Santo de Dios, y está hoy sobre nosotros. Por eso el Señor prometió a su iglesia
que mayores cosas que las que Él había hecho en su ministerio público harán los que creen en Él. Amén. Mayores milagros, mayores manifestaciones del Espíritu van a venir de la mano de la iglesia, porque el mismo Espíritu que estaba sobre el Señor es el mismo Espíritu que está sobre nosotros, el mismo Espíritu que estaba sobre Elías, el mismo Espíritu que recibió Eliseo. Esa doble porción también está sobre nosotros, y no significa que el Espíritu Santo pueda dividirse, porque es indivisible. El Espíritu Santo es una persona, pero se está haciendo referencia a la extensión del ministerio, a que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Amén. ¿Lo cree? Amén. Estamos entrando en ese tiempo profético, el fin de los tiempos, y viene una manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Vienen muchas dificultades, vienen muchos problemas sobre este mundo. Mateo 24, léalo. Pero también viene un gran avivamiento. Eso significa que previo a la venida del Señor Jesús va a haber un gran avivamiento en donde muchos van a ser salvos. Y de ese avivamiento estamos llamados a ser parte. ¿Lo creen? Entonces, tengamos en cuenta de que el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Hay mayor privilegio, y lo repito una vez más, está sobre nosotros. El mismo Espíritu que recibió el Señor Jesús en las aguas del bautismo, en el río Jordán. Fíjese, el mismo río, el Jordán. Hay tantas cosas para decir. El Jordán no era un río cualquiera, ni es un río cualquiera. Usted sabe que el Jordán está a 40 metros debajo del nivel del mar. Yo no lo sabía, un día leyendo, veo eso. 40 metros bajo. ¿Cómo corre? ¿Cómo desemboca? Desemboca en el Mar Negro, que está también bajo el nivel del mar. Normalmente, los ríos corren por laderas, nacen en montañas, en las cumbres, y va descendiendo por la fuerza de gravedad. Y llega a una orilla, a un mar, a un océano. Esa es la desembocadura del río. Pero lo lleva a la fuerza de gravedad. ¿Cómo explicar 40 metros bajo el nivel del mar y corran esas aguas? Nos habla de que el río Jordán es un río de humillación. Amén. En ese río fue traspuesto por el pueblo de Israel. En ese río encontramos este milagro que acabamos de analizar. En ese río fue bautizado nuestro Señor Jesucristo, en el Jordán. Amén. Y cuando salió de las aguas del bautismo, el Espíritu Santo, si hay algún unicitario por ahí, solo Jesús, falsa religión, falsa secta, explique en forma corporal, dice el pasaje en los evangelios que hablan del bautismo de Jesús. El Espíritu de Dios, en forma de paloma, en forma corporal, no era una visión, no era una ilusión, era una paloma en forma corporal, que allí el Espíritu Santo se posó sobre el Señor. Y una voz desde el cielo habló y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. El Espíritu de Dios estaba sobre Jesús. Esto significa que el Espíritu de Dios estuvo todo el tiempo en el ministerio de Jesús. Ahí recibió el Espíritu de Dios el Señor Jesús, en el bautismo. Amén. Entonces, podemos entender de que cuando fue llevado por ese mismo Espíritu, fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Eso fue después del bautismo. Cuando alguien tiene esta experiencia de tener el Espíritu Santo sobre él, puede entender de que el Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad. Pero ¿cómo, pastor? ¿El Espíritu Santo lo guió al desierto donde estaba el diablo? Sí.
el Espíritu Santo lo guió al Señor Jesús, porque estaba sobre él, y lo guió para tener esa confrontación con nuestro enemigo. Otro día hablamos de eso. Amén. Pero fue el Espíritu Santo de Dios el que lo llevó al desierto, para tener ese conflicto aparente, sino que fue una victoria de Jesucristo. Un conflicto para los hijos de Dios no es más que una señal de victoria. ¿Cuántos lo creen? Estás pasando por un conflicto, hay una necesidad, hay una prueba, hay una lucha, hay una situación difícil para resolver. Confía en el Espíritu Santo que está sobre ti. Amén. El Espíritu Santo te va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Nunca el Espíritu Santo nos va a dejar avergonzados. Es el Espíritu de Dios el que nos guía. Era el Espíritu Santo que reposó ahora sobre Eliseo. E hizo Eliseo lo mismo que el profeta Elías había hecho. Tomó el manto, lo dobló, golpeó las aguas del Jordán, estas se abrieron y volvió al frente de batalla. Volvió al territorio que Dios le había planeado. Volvió a la tierra prometida. Volvió a enfrentarse contra el gigante. Volvió a entrar en ese lugar difícil a los que muchos no quieren ir, pero con la ayuda de Dios todo lo podemos, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando sabemos que Dios es con nosotros, no tenga usted temor alguno. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gloria a Dios. No tengamos temor. Confiemos en que las promesas de Dios están disponibles para todos nosotros. Dios es fiel y Él va a cumplir sus promesas. Si Dios nos ha llamado, Él sabe por qué nos llamó. Si Dios nos envía, Él sabe por qué nos envía. No tenga usted temor. Confíe plenamente en el Señor. Cuando uno confía en Dios y sabe que la presencia de Dios está en uno, sobre uno, que camina con uno, entonces no hay temor alguno. No hay lugar para la duda. No hay zozobra. No hay traspiés. No se tiembla frente a las circunstancias negativas de la vida. Alguien recibe un diagnóstico malo del médico y tiembla, porque todavía no confía plenamente en las promesas de Dios. Dios nos dice en su palabra de que Jesús vino a morir por nosotros y su sangre nos limpia de todo pecado. Y por sus llagas, dice la Escritura, fuimos nosotros curados. Un diagnóstico difícil, raro, extraño. No tema, no tiemble. No, confíe en el Señor, que por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Si usted tiene la seguridad y la fe de que está entre esos por los cuales el Señor murió, por los cuales por su llaga el Señor sanó, confíe en esa promesa. Claro que Dios tiene planes particulares para cada uno. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. ¿Cuántos alaban al Señor? Algunos vamos a vivir más, otros van a vivir menos. Lo que vivamos, vivámoslo para el Señor. No tema a la muerte, porque la muerte fue vencida. Amén. Jesús la venció en la cruz del Calvario. No tengamos temor a la muerte. No tengamos temor a las circunstancias negativas. No temblemos como temblaron los discípulos cuando el barco amenazaba hundirse por la tormenta. Ellos estaban desesperados, tirando por la borda todo. Y en la popa, ahí estaba descansando, durmiendo el Señor. Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No ves que nos hundimos? ¿No ves que perecemos? La tormenta va a hundir esta barca. El Señor se despertó. Para Él no era ninguna preocupación la tormenta. Él sabía a dónde iba. Sabía a dónde iba a llegar. Cuando tú sabes que sabes, nada te preocupa. Amén. Nada te preocupa.
Puede rugir la tormenta a tu costado, adelante, atrás. Puede el enemigo tratar de atemorizarte, pero tú sabes que tienes una ruta trazada y Dios promete que va a estar contigo hasta el final. No temas, hermana, hermano. Cuando el Espíritu Santo está con nosotros, no tememos. El que tiene temor de Dios no le teme a más nada. Amén. Si hay algo que tenemos que temer, en el buen sentido de la palabra temer, es al Señor. Amén. Y cuando le tememos a Dios, no tememos a más nadie, a nada. Dios está con nosotros. Amén. Hay muchas personas, y con esto termino, hay muchas personas que en su vida han tenido experiencias negativas y que han quedado secuelas de esas experiencias. Cuando uno acude a un parapsicólogo, adivino, hechicero, tarotista, mentalista, o como usted quiera llamarle. Entonces una vez una de estas personas me dijo, no, yo soy un profesional, me dijo así. ¿Profesional de qué? Engañar gente, en robarles la verdadera fe. Profesional. Usted me tiene que poner un anuncio en el diario. No le pongo nada, porque para mí eso no sirve para nada. Lo va a demandar, me dijo. Haga lo que quiera. Cuando uno le teme a Dios, no le teme a más nada. Amén. Bueno, estas personas engañan, seducen. No es el espíritu de ellos el que trasciende, porque ellos también se jactan de decir, mi espíritu trasciende. Ellos hablan mucho de estas cosas, de que su espíritu sale de sus cuerpos, y ya hemos escuchado que el espíritu que se separa de un cuerpo significa un cuerpo muerto. No se dan cuenta ellos mismos que si eso sucede es porque están ellos mismos engañados, porque la realidad de las cosas es que lo que ellos consideran un cuerpo inerte y con la capacidad de que el espíritu trascienda o salga y se mueva y ande por el éter, por el aire o en otra nación y después vuelva al cuerpo, ellos creen de que el cuerpo quedó separado. Eso es imposible. Se muere el cuerpo sin espíritu. Amén. Pero sí existe la posibilidad de un espíritu engañador que hasta ellos mismos los engañan. Y si me está escuchando un parapsicólogo, tarotista o alguna de estas personas que creen en esto, yo quiero decirles de que es falsa su experiencia. Es una falsedad. Está bajo el engaño de un demonio. Un demonio lo engañó para manipularle, para usarle como un satélite de él, para tratar de arruinar la vida de otros, lo que usted pueda alcanzar. Lo que puede suceder es lo que sucede con los animales que invernan. ¿Conoce esa situación? Osos que en el tiempo de invierno se recluyen en una cueva y entonces sus cuerpos alcanzan por diseño divino esa posibilidad de un mínimo, ¿sí?, una mínima señal de vida, un latido casi imperceptible en donde se reduce el consumo de energía. Eso se llama entrar en invernación. Pero nunca muere ese cuerpo. Cuando viene la primavera, ese animal recobre su condición normal y sale a alimentarse, porque durante todo el invierno se consumieron grasas, calorías, por efecto de esto que Dios diseñó. Pero cuando eso sucede en un ser humano, no es que el espíritu del hombre sale, es un engaño sobrenatural de los demonios. Amén. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que las personas que se someten a este tipo de influencias están
están expuestas, hermano, con consecuencias, quizás para toda su vida, si no hay una liberación. Amén. Yo creo en Cristo y ya la maldición se terminó. Sí, es verdad. Creer en Cristo, recibir a Jesús como nuestro Salvador, es todo suficiente para romper todo tipo de maldición. Pero muchas veces, una cosa es lo que decimos, otra cosa es nuestra mente, que seguimos albergando recuerdos, situaciones. Un recuerdo, ¿sabe lo que es un recuerdo? Un recuerdo es una historia revivida. Cuando usted recuerda algo, está repitiendo en su mente esa historia vivida, positiva o negativa, que usted vivió. Y muchas personas no se pueden despojar, aún creyentes, de esos recuerdos. Sueñan, pesadillas, situaciones, porque hay una atadura espiritual. Hay una atadura que ese espíritu ha logrado establecer en la vida de esa persona. Personas que asisten a ese tipo de reuniones, meetings, espiritismo, en donde supuestamente el espíritu de un muerto se manifiesta en una medium, y habla hasta con la voz del muerto. Eso lo conozco bien, no lo experimenté yo, pero mi familia experimentó esas cosas, alguien de mi familia. Entonces, no es verdad que un muerto sea canalizado por alguien, el espíritu de un muerto. Es un demonio el que habla, que conoce detalles, que sabe de la vida del muerto y se hace pasar por el muerto para engañar, para controlar, y las personas vuelven y son manipuladas y quedan cada vez más bajo la influencia de los demonios. Lo mismo el que acude a un curandero, un hechicero, un adivino, un tarotista, le tiran las cartas, yo te voy a leer el futuro. Y lo hacen con cierta naturalidad que da la impresión a las personas de que esas son cosas normales, lógicas, muy actuales. La hechicería, el ocultismo, no tiene nada de actualidad. En siglos pasados a los brujos los quemaban. Hoy en día se anuncian en las radios, en la televisión, en los medios. Tiene mucha vigencia el ocultismo. Y hay mucha mayor posibilidad de exposición a esas fuerzas de maldad que están en esos ambientes, que las personas van, llegan, se sientan en una mesa, ellos creen que es una plática normal, pero ese lugar, escuche esto, tiene una unción también. Una unción, pero no de Dios, una unción de demonios. Recuerde que los demonios son espíritus caídos. Amén. Y esos espíritus atan a las personas. Y cuando alguien acude a ese tipo de meeting, no se va con las manos vacías. No, me dijo algo que era verdad. Te llevaste eso que tú crees que es verdad, pero te llevaste una atadura espiritual. Y esas ataduras perduran. Y esas ataduras quedan, aún en personas creyentes. ¿Por qué? Porque los recuerdos les hacen revivir esa situación. El temor los vuelve a inundar. No pueden dormir, pesadillas, obsesiones, angustias, depresiones. Porque el diablo vino para robar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si alguien ha acudido alguna vez a ese tipo de situación, de exponerse, de poner el alma ante los ojos de los demonios. Hoy dijimos del valor que tiene de cubrirnos, nuestro cuerpo. Al alma hay que cubrirla. También, usted no puede regalar su alma sino más.
ni venderle el alma al diablo, ni permitir que sus demonios observen, analicen, entren, traspongan la puerta que usted les abre cuando acude a esos lugares. Cuando alguien acude a la casa de la bruja, de la divina, el hechicero, el tarotista, el parapsicólogo, así se llaman, ¿no? Hoy en día, ¿no? Como si fuera una ciencia esa moderna, parapsicólogos. Entonces lo que sucede realmente es que usted está exponiendo su alma, y el alma fácilmente es atada por los demonios, porque se le da permiso. Si alguna vez usted acudió a eso, yo quiero decirle que está en cierto riesgo, y no quiero sembrar ninguna duda en su corazón, mucho menos temor, pero para que usted actúe, declarándose en libertad, despojándose de todas esas cosas que la están turbando, que le están turbando. Amén. Nunca permite que alguien le lea la palma de las manos, ni por chiste. No es un juego. Amén. Yo conozco tu futuro, ni en chiste, ni en juego. Es muy importante que tengamos en cuenta estas cosas. Así como tenemos que cuidar nuestro cuerpo, repito, cuidemos nuestra alma. Amén. Vamos a orar. Vamos a estar orando. Y si hay alguien de los que está hoy presente o alguien que está viendo el video y siente que estas cosas han influido en su vida y lo siguen haciendo, este es el momento. Es el momento para liberarse de esas cosas. Necesitamos liberarnos muchas veces de estas situaciones, renunciando, diciéndole, me despojo de eso, de ese pensamiento. Y si usted mantiene en su hogar, en su casa, alguna talismán, cosa, ¿sabe la cantidad de cosas que yo me he dado cuenta que a veces hasta creyentes tienen como un recuerdo? Destrúyalo en el nombre de Jesús. Amén. La idolatría. ¿Sabe lo que es idolatría? Idolatría es devoción, adoración, como usted quiera decirle, a imágenes. A imágenes que no tienen ningún poder, ningún tipo de vida. Destrúyalas. Usted mismo destruya esos objetos. No les dé un valor en particular, especial, que no lo tienen. Lo que vale es su corazón. Usted es valioso para Dios. Pero esas cosas no tienen ningún valor. Sirven nada más de tropiezo. Sirven solamente para hacerle tropezar vez tras vez, como lo está haciendo. Hay personas, aún creyentes, que creen en Dios, creen en Jesucristo, y no saben por qué les pasa lo que les pasa, por qué sus vidas no avanzan, no prosperan, no crecen espiritualmente. Van de dificultad en dificultad. ¿Es eso normal? No. Claro que no. No es normal. Siguen creyendo, siguen confiando en lo recóndito de sus corazones, en esas basuras del ocultismo. Es hora de despojarnos de toda esa inmundicia, de toda esa falsedad, de toda esa mentira. Es hora de romper definitivamente con esas ligaduras. Es hora de decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, tal como soy, sin más decir. Señor, perdóname. Señor, límpiame. Señor, me determino a romper con esto hoy en día, porque en el único que confío es en ti. No confío ni en fulanos ni en menganos. Confío solamente en ti, Señor Jesús. ¡Aleluya! Confío en ti, Señor. Tú eres mi confianza, tú eres mi roca sólida, tú eres mi esperanza, tú eres mi Señor. Tu guía está conmigo y siento tu presencia. Celestial
Espíritu Santo que está sobre ti. Puedes sentir. Hay algo que está sobre ti ahora. Es el Espíritu de Dios. Así como el manto que recogió Eliseo, que representaba la presencia, la unción del Espíritu que estaba sobre Elías. Así hoy está sobre nosotros el Espíritu Santo. Está sobre ti, amiga, amigo. Este es el momento de decirle sí a Jesús. Ahí donde estás, en tu casa, en tu auto, en el lugar donde te mueves, estás sentada, sentado, en tu sofá, estás en la cocina, estás en la calle, donde estés, allí está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está sobre ti ahora mismo. Lo creemos. Está sobre ti. Y el Espíritu Santo te está alentando, te está animando. El Espíritu Santo te está ayudando. El Espíritu de Dios quiere que seas libre. El Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer a Jesús es ser libre. Pero no solamente conocerlo intelectualmente, sino conocerlo personalmente, una experiencia. Decirle: Señor Jesús, te doy gracias porque ahora no solamente estás en mi mente, te siento en mi corazón. ¿Habrá alguien que lo quiere? Quizás alguien que todavía nunca le dijo al Señor Jesús: entra en mi vida, entra en mi corazón, Señor Jesús. Levante la mano. Si hay alguien que tiene que despojarse de algo, alguien que quiere recibir a Cristo, levante la mano en el lugar donde está. Levante sin pena, sin temor alguno, levante su mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gloria a Dios. Levante la mano, vamos a orar, así como estamos. Vamos a orar. ¿Hay alguien más que quiera decirle sí a Jesús? Que quiera decirle: Señor Jesús, yo te necesito. Yo quiero ser libre completamente. Ya no quiero ser esclava de emociones, esclavo de emociones. Ya no quiero ser guiado por mis propios pensamientos. Necesito dirección, necesito instrucción, necesito crianza. Guía, Señor. Ahora, Señor, yo te recibo ahora en el nombre de Jesús. Recíbalo. Recíbalo ahora. ¿Alguien más? Levante la mano. ¿Alguien que necesita ser sano? Crea en la promesa de Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vamos a orar así como estamos, porque ahí donde usted está, el Espíritu Santo está también. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar. Padre de gloria, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias, Señor. Oh Espíritu Santo, ahora sean rotas cadenas, ligaduras del diablo en el nombre de Jesús. Ahora todo plan del enemigo lo deshacemos, se rompe. Todo trabajo y toda obra de los demonios la rompemos ahora en el nombre de Jesús. Sobre esta mesa, Señor, en este lugar rompemos las estrategias, los planes de Satanás y sus demonios. Rompemos con la incredulidad en el nombre de Jesús. Sea deshecha toda influencia del mal ahora, en mentes, en corazones, y en el nombre de Jesucristo declaramos libertad, Señor. Gracias. Declaramos salud del alma, del cuerpo, salud en la mente, en el nombre de Jesús. Recibe ahora. Tú que no tenías fuerzas, ahora empieza a hacer aquello que de repente estabas impedido. Comienza a confiar plenamente en las promesas de Dios. La incredulidad había ganado tu alma, había ganado tu corazón, pero esta es la hora, este es el momento de decirle: Señor, hoy es el día que se rompe la incredulidad. En el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! El poder de Dios está en tu vida. Recíbelo ahora. Ahora se rompe la cadena que te ataba. Eres libre en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Es la unción del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que te levanta, te fortalece. Es el Espíritu de Dios que está allí. Tú dale lugar. Permítele a Él actuar. Él es respetuoso de lo que tú
tú albergas en tu corazón, si tú le abres la puerta al Espíritu Santo, Él va a entrar, Él va a bendecirte. Pero tienes tú que decidir, decirle: Señor, yo creo plenamente en tu palabra. Yo creo en ti, Señor. Se rompe ligadura. Recibe fuerzas ahora. En el nombre de Jesús, recibe ahora salud. En el nombre de Jesús, recibe liberación. En el nombre de Jesús, ahora.